En este video analizaremos la cuarta fiesta que terminó mal de esta saga. Sin embargo, el video de hoy tendrá la particularidad de que el registro histórico de lo que sucedió en esta fiesta está cruzado por extractos de la historia bíblica, que se entrelazan con este evento. Obviamente, por motivos de tiempo, no podemos analizar muy detalladamente cada aspecto de los relatos bíblicos, pero veremos cómo se complementan para darnos un retrato completo de esta nefasta noche en la cual, durante una fiesta, cayó el Imperio Babilonio. Pero para eso, hagamos un poco de historia. Nos ubicamos en una de las ciudades más grandes y poderosas de la antigüedad, y cuna de la superstición, la astrología y la superchería, que luego influirían en otras culturas. Al momento de esta historia, el reinado de 43 años del orgulloso Nabucodonosor, el más famoso de esta dinastía caldea y el supuesto célebre constructor de una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, concluyó a su muerte en 582 antes de la Era Común. De su familia surgieron una serie de sucesores, pero la muerte prematura o el asesinato truncaron el reinado de uno tras otro. Básicamente, la sucesión por el trono era una bolsa de gatos. Por fin, un hombre llamado Nabonido conquistó el trono mediante una revuelta. Hijo de una suma sacerdotisa del dios Luna Sin, al parecer no estaba emparentado con la casa real babilónica. Algunos entendidos opinan que se casó con una hija de Nabucodonosor para legitimar su propio reinado, e hizo a su hijo Belsasar, y recuerden este nombre, corregente, y lo dejó al cargo de Babilonia durante varios periodos de años. En ese caso, Belsasar, el hombre que estaba a cargo de la regencia del gobierno en la noche de la caída de Babilonia, sería nieto del gran Nabucodonosor. Pues no importa el tiempo que vaya a pasar, aún así todo gran imperio debe caer. Lo interesante, por muchos detalles, es que esta caída que tiene Babilonia es muy particular. Pero vamos al tema que nos concierne hoy. Una fiesta que terminó mal, pero esta vez no para un invitado como en las 3 fiestas anteriores, que si aún no vieron los videos, les dejo la recomendación por allí arriba. ¿No les ha pasado que cuando planean una fiesta y quieren consultar el clima, a veces para la fecha elegida dice nublado, frío, lluvioso, huracanes, tornados, rayos y centellas, vacas voladoras, etcétera? Bueno, si ese es el pronóstico, entonces uno dice, hay que cambiar la fecha de la fiesta, ¿verdad? Pero en este caso del cual hablaremos hoy, el que organizó la fiesta fue el mismo Belsasar, el hijo del emperador babilonio Nabonido, quien en ese momento no estaba en funciones, por lo cual su hijo gobernaba en su lugar, y es quien decide realizar una fiesta. Bueno, si Belsasar se hubiera fijado en lo que sucedía a sus alrededores, se habría dado cuenta que no era un buen momento para hacer jolgorios. ¿Qué estaba sucediendo murallas afuera de la gran ciudad de Babilonia? Según lo cuenta la historia, la nación estaba en guerra y las cosas no les marchaban muy bien que digamos. Nabonido acababa de sufrir una derrota a manos de las fuerzas invasoras de Medo-Persia y se había refugiado en Borsippa, al sudoeste de Babilonia, por lo cual, teniendo en cuenta estos sucesos, resulta extraña la jovialidad de los babilonios en aquella noche, la del 5 al 6 de octubre de 539 antes de la Era Común. Además, en aquel preciso momento los ejércitos de Ciro, el conquistador persa, estaban acampados justo a las afueras de su capital. Aún así, no parece que Belsasar y sus nobles estuvieran preocupados. Al fin y al cabo estaban en la inexpugnable Babilonia, cuyas colosales murallas se alzaban sobre profundos fosos inundados por el gran río Éufrates. Recuerden ustedes que en la antigüedad, cuando se deseaba conquistar una ciudad, se daba lugar a un proceso llamado sitio, donde los ejércitos invasores cortaban la entrada a la ciudad sitiada de todo suministro de agua y de alimentos. De hecho, existen crónicas truculentas de sitios espantosos como el de la ciudad de Jerusalén en manos de los mismos babilonios,
donde se cuenta que por el hambre debido a la restricción impuesta a la ciudad, los sobrevivientes se terminaban comiendo a sus hijos. Pero esta táctica no funcionaría mucho con Babilonia, pues debido al tamaño de las murallas no se podría escalar fácilmente. También debido a que estaba atravesada por el río Éufrates, le sobraba el agua para vivir, y por su tamaño tenía acumulado grandes cantidades de víveres, por lo cual mantener un asedio largo sobre la ciudad no sería un buen negocio para aquel que quisiera conquistarla. Aun sabiendo que los enemigos estaban a la puerta, el regente del trono decide organizar un enorme festín para 1000 miembros de la realeza. Como pueden imaginar, debió necesitarse una sala enorme para dar cabida a esa cantidad de hombres, además de las esposas secundarias y concubinas del rey. Un erudito señala: los banquetes de Babilonia eran espléndidos, aunque solían acabar como casi todos en borrachera. La mesa se surtía con vino importado y toda clase de manjares. La sala se llenaba de fragancias y había cantantes y músicos que entretenían a los invitados. Al fin y al cabo, durante más de 100 años, ningún enemigo había tomado por asalto la poderosa Babilonia, así que, ¿por qué preocuparse? Belsasar posiblemente pensó que el ruido del jolgorio haría ver a los enemigos lo seguros que se sentían, lo cual los desalentaría. Pero lo que no sabía el regente caldeo es que el conquistador persa era muy cabeza dura y no se daría por vencido tan fácilmente. Ahora bien, ¿quieren que veamos qué sucedía dentro de las murallas de Babilonia, más específicamente en esta fiesta, mientras los ejércitos invasores buscaban la forma de entrar a la ciudad? Bueno, para ello vamos a usar el relato bíblico del libro del profeta Daniel. Allí en el capítulo 5 nos relata lo sucedido dentro del palacio. El profeta, que era uno de los desterrados luego de la conquista de Israel, nos dice que el rey estaba teniendo una gran festichola. Entonces, ya con el índice etílico muy alto, a Belsasar se le ocurre hacerse el gracioso. Ordenó que llevaran al banquete los vasos sagrados del templo de Jehová, el Dios de Israel, que Nabucodonosor tomó como despojo cuando conquistó Jerusalén. Este acto del rey de usar los vasos para su consumo personal debe haber sido muy ofensivo para los judíos desterrados, ya que estos utensilios estaban consagrados a su Dios, por lo cual cualquier otro uso era sacrílego. Pero Belsasar se proponía una insolencia aún mayor. El relato nos cuenta: el rey y sus grandes, sus concubinas y sus esposas secundarias bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de cobre, hierro, madera y piedra. De modo que Belsasar pretendía ensalzar a sus dioses por encima de Yahvé. Al parecer esta era una actitud característica de los babilonios. Despreciaban a los judíos cautivos y se burlaban de su adoración. Puede que el monarca en su embriaguez creyera que humillar a aquellos exiliados e insultar a su Dios impresionaría a sus esposas y a los funcionarios, haciéndolo parecer fuerte. El avejentado Daniel nos sigue contando lo que sucedió, pues si Belsasar tuvo alguna sensación de poder, esta no duró mucho. En aquel momento, dice el relato bíblico, los dedos de la mano de un hombre salieron y escribían enfrente del candelabro sobre el enlucido de la pared del palacio del rey. Y el rey contemplaba el dorso de la mano que escribía. O sea, imaginen la escena. Una mano surgió de la nada, suspendida en el aire junto a una zona bien iluminada de la pared. De seguro a más de uno le corrió una gota de sudor frío por la espalda. Mas el silencio que repentinamente se hizo en la fiesta cuando los comensales empezaron a contemplar boquiabiertos la escena. La mano empezó a escribir un mensaje enigmático en el enlucido. El fenómeno fue tan amenazador, tan inolvidable, que hasta este día se utiliza en algunas culturas la expresión "la escritura de la pared" para referirse a la advertencia de un desastre inminente. Según Daniel nos relata, en ese momento el rey Belsasar, ¿cómo lo diría? Como dicen en mi país, se hizo sus necesidades encima. O sea, aquí se dice con otras palabras, pero no puedo insultar porque después no me monetiza YouTube.
O sea, básicamente el rey se murió de miedo al contemplar aquel evento sobrenatural. Habría pretendido dar una apariencia de grandeza y majestad ante sus súbditos, pero en este momento se convirtió en la viva imagen del miedo. Así, Belsasar, con el rostro pálido, las caderas tambaleantes y todo el cuerpo con un temblor tan intenso que las rodillas le chocaban entre sí, se puso a llamar a los gritos a los sortílegos, los caldeos y los astrólogos y hasta declaró: cualquier hombre que lea esta escritura y me muestre su interpretación misma, con púrpura será vestido y con un collar de oro alrededor de su cuello, y como el tercero en el reino gobernará. No es que fueran muy generosos los babilonios, solo que la recompensa ofrecida por el rey al parecer demostraba su desesperación por saber el significado de lo que sucedía. Los sabios entraron atropelladamente en la sala. Sumaban un buen número, pues recuerden que Babilonia era una ciudad sumida en la superchería, la adivinación y las supersticiones y estaba llena de templos. Seguro que no faltaron hombres que afirmaran leer agüeros y descifrar textos enigmáticos. Aquellos sabios debieron emocionarse con la magnífica oportunidad que se les presentaba de exhibir sus artes ante un auditorio selecto, granjearse el favor del rey y ascender a un puesto de mucho poder. No obstante, según el relato de Daniel, fracasaron por completo. No fueron lo suficientemente competentes como para leer la escritura misma ni hacer saber al rey la interpretación. ¿Por qué posibles razones no pudieron leer la escritura a los sabios de Babilonia? No lo sabemos con certeza. Quizás los sabios hallaron indescifrables los caracteres mismos de la escritura. De ser así, puede que esos individuos, para no quedar mal con el rey, le inventaran cualquier cosa, total, que se iba a dar cuenta. Sin embargo, al parecer, las caras de estupefacción de los agoreros le mostraron al rey que la interpretación que le estaban dando no era muy confiable, que digamos. Cuando Belsasar vio defraudada la confianza que había cifrado en estos religiosos, se asustó y palideció aún más, y hasta sus cortesanos se quedaron perplejos. En ese momento, la propia reina, probablemente la reina madre, entró en la sala del banquete. Se había enterado de la conmoción que se había producido y sabía de alguien que podría descifrar la escritura de la pared. Décadas atrás su padre, Nabucodonosor, había nombrado a Daniel sobre todos sus sabios. La reina lo recordaba como un hombre con un espíritu extraordinario y conocimiento y perspicacia. Puesto que al parecer Belsasar no conocía a Daniel, es posible que el profeta perdiera su encumbrada posición en el gobierno tras la muerte de Nabucodonosor, o sea, dejó de estar acomodado. Contaba seguramente más de 90 años en aquel momento, por lo cual debe haber estado llevando la vida de un jubilado, cobrando su sueldo del Estado. Y no sé qué hacen los jubilados, leen el diario y le dan de comer a las palomas en alguna plazoleta. Sea como fuere, tendría que volver a su trabajo. Llamaron a Daniel y este compareció ante Belsasar. Resultaba incómodo solicitar un favor a este judío a cuyo dios el rey acababa de insultar. Aún así, Belsasar trató de halagar a Daniel ofreciéndole la misma recompensa que a los demás, el tercer lugar del reino. Claro, si era capaz de leer y explicar las palabras misteriosas que estaban allí en la pared. Entonces Daniel miró hacia la pared, levantó la vista hacia la escritura, frunció el ceño y puso esa misma cara que te puso el técnico cuando llevaste a reparar el celular y te dijo que fueras pensando en comprar otro. Bueno, esa cara puso Daniel. Al parecer, la escritura en la pared era un mensaje condenatorio procedente de Jehová. Ah, pero ahora te quiero ver, Danielito. ¿Cómo podría el profeta pronunciar la dura sentencia contra aquel rey vanidoso en su misma cara y ante sus esposas y ante los nobles? Imagínese el aprieto en que se hallaba. De hecho, los reyes tenían la mala costumbre de matar al mensajero cuando no les gustaba el mensaje que traían, como si tuvieran la culpa, pobrecitos. Sin embargo, la Biblia relata que Daniel dijo con valor: tus dádivas, oh rey, resulten para ti mismo y tus regalos da a otros, sí.
No obstante, leeré la escritura misma al rey y la interpretación te la haré saber. Se ve que a Daniel tampoco le caía muy bien Belsasar. Daniel, antes de dar la interpretación, pasó a reconocer la grandeza del antiguo emperador Nabucodonosor, nombrándolo como un monarca tan poderoso que mató, hirió, ensalzó o humilló a quien él quiso, como tirándole una indirecta a Belsasar de que le quedaba muy grande el trono. Entonces, ya que estábamos, pasó a menospreciar a los dioses babilonios y recién cuando se sintió a gusto con la relajada pasó a dar la interpretación de las palabras misteriosas que aparecieron en la pared. ¿Cuáles fueron las 4 palabras escritas en la pared y qué significan literalmente? A continuación, el anciano profeta efectuó lo que para todos los sabios de Babilonia había resultado imposible: leer e interpretar la inscripción en la pared. Las palabras fueron Mené, Mené, Tekel y Parsin. ¿Qué quieren decir?, dirán ustedes. Su significado literal es una mina, un ciclo y medios ciclos. Sí, ya sé, tampoco se entiende. Si eso es todo, Danielito, mejor lo hubieras dejado como estaba. Pero no se desesperen aún. Ahora viene la interpretación de la escritura en la pared. Estas palabras se tratan de una enumeración de unidades de peso monetarias, en orden descendente en cuanto a su valor que se utilizaba en la antigüedad. Daniel explicó: esta es la interpretación del mensaje en la pared. Dios ha numerado los días de tu reino y lo ha terminado, por lo cual el reinado de Babilonia como potencia mundial y su fin estaba más cerca de lo que cualquiera de los presentes en el banquete de Belsasar pudiera imaginar. De hecho, el tiempo ya se había agotado, no solo para Belsasar, sino también para su padre Nabonido. Puede que por esa razón la palabra Mené apareciera escrita 2 veces, para anunciar el fin de la gobernación de ambos reyes. Así que el enigma estaba resuelto. La caída de la poderosa Babilonia ante las fuerzas medo-persas era inminente. Aunque abatido por el anuncio de la condena, Belsasar cumplió su palabra e hizo que sus siervos vistieran de púrpura a Daniel, le pusieron un collar de oro y lo proclamaran el tercer gobernante del reino. Convengamos que predecir una destrucción de la ciudad estando apostados los ejércitos enemigos en la misma puerta de la ciudad no parece ser muy arriesgado. Sin embargo, independientemente de lo que creamos o no sobre la Biblia, la exactitud con la que se cumplieron las palabras del libro de Daniel y la detallada descripción de la forma de vida en la corte caldea ha hecho dudar a muchos de los especialistas sobre si el libro no se escribió en el siglo VI como afirma la Biblia, o sea, muy contemporáneo a los sucesos que narra, sino que dijeron que tiene que haberse escrito después, y algunos sitúan su escritura en el año 165 a.C., o sea, casi 400 años después de la fecha en que el libro dice haber sido escrito. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? Hay muchas pruebas que parecen demostrar que antes de la fecha que los críticos dicen que se escribió el libro de Daniel, ya el libro era ampliamente conocido. Si esto es cierto, estamos frente a lo que se llama un verdadero pronóstico cumplido. Pero bueno, por un tema de tiempo y de que no quiero aburrirlos, no voy a dar todos los detalles. Si esto les resulta sorprendente, esperen a que les comente que hay otro libro bíblico que asegura haber predicho la caída de Babilonia, el nombre del conquistador persa que la derrotaría y cómo se daría la batalla. Todos estos detalles se cumplirían al pie de la letra y se escribió 200 años antes de que sucedieran estos hechos. En tu cara, Nostradamus. Bueno, esto es lo que afirma el libro de Isaías. Ahora bien, ¿es posible que lo haya predicho todo con tanta exactitud 2 siglos antes? Bueno, ese tema quedará quizás para otro video, junto con las pruebas de que el libro de Daniel también profetizaron la caída de Babilonia. Pero vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes me convencen en los comentarios de que quieren un video sobre las pruebas de que estos 2 libros, el de Daniel y el de Isaías, son libros proféticos y que se cumplieron las profecías que ellos anunciaban,
Bueno, si quieren un video así, tendrán que convencerme en los comentarios, por lo cual ahora depende de ustedes. Bueno, pero basta de tantos números, fechas y especulaciones. A veces no quiero dar tantos datos cronológicos, pues personalmente pienso que eso es lo que hace que la historia parezca aburrida. Tantos números, tantas fechas, tantas cantidades y nombres pueden atentar contra el atractivo de una historia. Pero bueno, volvamos a la noche del banquete en Babilonia. ¿Qué estaba sucediendo murallas afuera de la ciudad? Los ejércitos de Ciro desviaron el Éufrates, de modo que el nivel del agua descendió y pudieron avanzar por el lecho del río. Por descuido, los guardias dejaron abiertas las puertas de la muralla. Ah, bueno, un aplauso para los guardias. Los historiadores coinciden en que la invasión de la ciudad tuvo lugar mientras sus habitantes se divertían. Sí, recuerden la fiesta de Belsasar. Babilonia cayó sin apenas resistencia. No obstante, como mínimo se produjo una muerte notable. En esa noche funesta, en esta fiesta de Belsasar, terminó mal para él cuando el nuevo emperador Ciro el Grande le mandó cortar la cabeza. Los historiadores griegos Heródoto y Jenofonte relatan que los babilonios estaban banqueteando cuando los persas atacaron. También la crónica de Nabonido, una inscripción cuneiforme oficial, dice que las tropas de Ciro entraron en Babilonia sin combate, lo que quizás signifique sin una gran batalla campal. Por lo cual, la moraleja de esta historia es, si te están sitiando tus enemigos, suspende la fiesta para otro día, o podrías perder el reino, y lo que es peor aún, quizás tu cabeza. Así llegamos al final de este video, espero les haya gustado la historia de hoy. Además, que hayan podido ver los videos anteriores de esta saga de fiestas que terminaron mal. Si te gustó ya sabes qué hacer, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Si tienes Instagram o tienes Facebook, sígueme en los links que te dejo en la descripción. Sin más me despido hasta el próximo video. Gracias por estar allí.